Hola compañeros, aquí nuevamente continuando con el curso de ecuaciones diferenciales. Estamos trabajando con lo que son soluciones de ecuaciones diferenciales. En este caso, estamos viendo el tema de solución particular. Y como nos quedamos anteriormente en este tema, voy a continuar con un ejemplo para recordar bien lo que es la solución particular de una ecuación diferencial. Y el ejemplo dice, la función y igual a c1 e a la x más c2 e a la menos x es una familia biparamétrica de soluciones de la ecuación lineal de segundo orden, y' menos y igual con cero. Ahora, aquí ya se están proponiendo algunas de las soluciones y voy a ponerla, ¿no? La primera es que y es igual con cero, ¿sí? Si y es igual con cero, ¿qué va a suceder, verdad? Pues que cero debe ser igual a c1 e a la x más c2 e a la menos x, ¿sí? Y si y es igual con cero, pues la derivada de y también es cero, ¿no? Entonces y' también es cero. A esta solución voy a ver si se satisface. Si yo hago entonces la segunda derivada de y', pues la segunda derivada de cero sigue siendo cero. Por lo tanto, si sustituyo sobre la ecuación diferencial que tengo ahí, voy a tener y' que es cero, menos y, que también es cero, igual con cero, ¿sí? Entonces, 0 igual con 0 es una solución de la ecuación diferencial. Pero si y es igual con 0, entonces debe estar pasando algo. Y que si yo ya tengo una función como una familia biparamétrica de soluciones, entonces tengo que definir quién es la constante C1 y la constante C2. Para este caso, pues no hay otra opción. C1 tiene que ser 0. C2 también tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces 0 que multiplica a e a la x sigue siendo 0, más 0 que multiplica a e a la menos x sigue siendo 0. Entonces, para y igual con 0, los parámetros asociados únicos es C1 y C2 igual con 0. Y es una solución particular. Pero también hay otro tipo de solución. Otra solución que tiene esta ecuación diferencial es definir que y es igual a e a la x. ¿Sí? Si derivo esta función respecto a x, pues y derivada de y respecto a x sigue siendo e a la x. Si vuelvo a derivar esta función respecto a x, es decir, para la segunda derivada, voy a obtener que sigue siendo e a la x. Por lo tanto, al sustituirla sobre la ecuación diferencial, voy a obtener la doble derivada de y, que es e a la x, menos y, que sigue siendo e a la x, igual con 0. Y es evidente que estas dos funciones se van a cancelar, provocando que se satisface la solución. Pero ahora, si tengo esta propuesta, tengo que definir quién es esta constante. ¿Sí? Las constantes que están sobre el conjunto de soluciones. Si yo observo, la solución propuesta que tengo aquí no contiene a e a la menos x, por lo tanto, este C2 es 0. Y ya tengo una primera propuesta. La segunda propuesta puedo decir, pues que C1 sea igual a la unidad. Es decir, si C1 es igual a la unidad, pues aquí ya tengo y por C1, que es 1, igual a y' por C1, que es 1, y así sucesivamente, entonces se sigue satisfaciendo la ecuación diferencial, ¿sí? Si yo digo que y o que C1 es igual con 2, precisamente para esta solución propuesta, pues ya no se va a cumplir, porque entonces tendría yo que la solución
al momento de sustituir, ya no podría satisfacerse. Otra solución que se está proponiendo aquí es esta, ¿sí? Que C1 sea igual con 5 y C2 igual con menos 2. Al ver esta solución, o esta posible solución, pues tenemos lo que es y igual a 5e a la x menos 2y a la menos x. Si derivo esta, entonces voy a tener 5e a la x más 2e a la menos x en la primera derivada. La segunda derivada, pues va a ser 5e a la x menos 2e a la menos x. En la derivada anterior solamente me faltó ponerle aquí el menos. Verificamos si es solución y, es decir, sustituimos. Y vamos a tener y', que es 5e a la x menos 2e a la menos x menos y, pero y para nosotros es 5e a la x menos 2e a la menos x, pero con el menos que trae, sucede esto. Igual con 0. Observamos que este término se va a eliminar con este término con este. Entonces encontramos soluciones particulares. ¿Sí? Si cambiamos C1 y C2, podríamos encontrar otra solución particular, pero particular para esa C1 y C2 que elegimos, y así para todas aquellas C1 y C2 que se definan. Pero específicamente para esa selección va a ser una solución particular. Listo, creo que con esto ya recordamos un poco lo que es el concepto de solución particular. Por lo tanto, pues se va a quedar como ejercicio o como tarea este ejemplo. Sería la ecuación y igual a cx menos x coseno de x es una solución explícita de la ecuación lineal de primer orden x por x' menos y igual a x cuadrada seno de x en el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Sí? Se queda eso como tarea. De todas formas, yo se los estaré poniendo en la lista de ejercicios relacionados a esta sesión. Siguiendo. Dentro de las soluciones también existen soluciones singulares, es decir, que no puedo construir una familia de soluciones con un parámetro C, como se hizo anteriormente, que seleccionaba una C y tenía una solución. Seleccionaba otra C, tenía otra solución y así sucesivamente. Entonces, la definición de solución singular dice lo siguiente. Una solución de una ecuación diferencial se denomina singular si no puede obtenerse de la familia de soluciones al darle valores a las constantes arbitrarias. Y para eso tenemos un ejemplo. Tenemos que y igual a 1/16 de x cuarta y y igual con 0 son soluciones de la ecuación diferencial derivada de y respecto a x igual a x a la 1 medio en el intervalo de menos infinito a infinito. Y la familia de soluciones se define por y igual con 1/4 de c cuadrada, 1/4 de x cuadrada más c cuadrada elevado al cuadrado. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar a trabajar con esto. Lo primero, pues tendríamos que verificar que estas propuestas son soluciones. La primera, bueno, tenemos que la derivada respecto a x de la función y, pues es 1 sobre 16 por la derivada de x cuarta respecto a x, pero la derivada de x cuarta es 4x cúbica, y 4 entre 16 no es más que tener
un cuarto. Entonces tenemos un cuarto de x elevado al cubo, ¿sí? Ya tenemos la derivada. Ahora, esta la vamos a sustituir sobre la ecuación diferencial. Es decir, esto va a ser igual a x por y elevada a la 1 medio. Es decir, ya sabemos el valor de y. X por 1 entre 16, x elevada a la cuarta potencia. Todo esto elevada a la 1 medio. Listo. Cuando tenemos esta parte, pues es lo mismo que tener x por la raíz cuadrada de 1 sobre 16, x cuarta. Por propiedades de los radicales. Pues esto va a ser lo mismo que tener la x, es la x que está fuera del radical, que multiplica a la raíz de 1 sobre 16 por la raíz cuadrada de x cuarta. Pero esto es lo mismo, siguiendo con la línea de las propiedades de los radicales. Bueno, va a ser la raíz de 1 en el numerador, y la raíz de 1 sigue siendo 1, entre la raíz de 16 por la raíz de x cuarta. ¿Sí? O usando un poco de la notación, va a ser x cuarta elevada a la 1 medio. ¿Sí? Pero cuando tenemos una función elevada a un exponente, que todo esto se está elevando a otro exponente, los exponentes se van a multiplicar. Entonces esto es lo mismo que tener x elevado a la 4 medios. Por lo tanto, voy a tener x que va a multiplicar a 1 entre raíz de 16, y la raíz de 16 es 4, que multiplica a x elevado a la 4 medios, que es 2. Entonces voy a tener x por x cuadrada, x cúbica. ¿Sí? Y observo entonces que esta ecuación que tengo acá es igual con esta de aquí. Y como no tengo ninguna constante ahí asociada, entonces, pues es una solución particular, ¿sí? Pero ahora si defino la familia de soluciones que puede tener, pues básicamente lo que hago es tomar esa ecuación que estaba manejando ahorita. Es decir, si digo que y como solución va a tener un cuarto de x al cuadrado más c al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, entonces la solución singular que tengo aquí, es decir, solamente una solución, es específicamente para tomar el valor de c igual con 0, ¿sí? Y hay otra solución singular, que y sea igual con 0. Y si pongo eso, pues la derivada de 0 sigue siendo 0, que va a ser igual a x por 0 elevado a la 1 medio, o la raíz de 0, sigue siendo 0, ¿sí? Y ya no va a haber otra solución. Entonces son soluciones singulares. Pasamos ya, después de ver el concepto de soluciones singulares, el concepto de soluciones a tramos. Es decir, cuando yo tengo una ecuación diferencial ordinaria de orden n, ¿sí? Como lo hemos visto, que por definición sería esta ecuación. Aquí solamente recuerden, si en el examen les llego a preguntar una definición, no es que ustedes me pongan, la
ecuación diferencial ordinaria es una función que tiene varias variables dependientes en varias derivadas respecto a una sola variable independiente. No, 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 eso no sería poner la definición. La definición sería la fórmula y nada más, ¿sí? Entonces, si tenemos esta ecuación diferencial de orden n, que es una ecuación ordinaria, en dos o más intervalos partiendo de familias n paramétricas distintas, se dice que la ecuación diferencial tiene solución a tramos. Es decir, si yo tengo una solución en un tramo, termina ese intervalo para ese tramo y tengo otra solución, entonces va a tener tramos de soluciones. Ahora, un ejemplo de esto. Verifique que la familia uniparamétrica y igual a c x a la cuarta es una familia de soluciones uniparamétrica de la ecuación diferencial x por y' menos 4y igual con 0, en el intervalo de menos infinito a infinito, con la función derivable definida por tramos. Y aquí tenemos nuestra función por tramos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero derivar esta función, derivada de y respecto a x, pues va a ser igual. Aquí me está diciendo que es un conjunto de dos soluciones que está definido para las x positivas y para las x negativas, incluyendo el 0. Entonces esto va a ser menos la derivada de x cuarta respecto a x, pero la derivada de eso ya la voy a poner directamente. Ya creo que ya podríamos hacer ese ejercicio de poner directamente las derivadas. Y aquí me estoy equivocando, debe ser menos 4x cúbica para x negativa. ¿Sí? Lo único que se deriva es esta parte de la función. Y el otro tramo, que sería este, el otro tramo, su derivada para este tramo sería relacionado a esta función, entonces sería 4x cúbica en x mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Esto a qué va a ser igual? Ah, pues debe ser c por x cuarta. ¿Sí? Entonces esta es una solución particular. ¿Por qué? Porque lo podemos ver directamente. No hay ningún problema en cómo ver la solución de esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, bueno, si ya tengo esta derivada, la sustituyo sobre mi ecuación diferencial que tengo aquí. ¿Sí? Entonces tengo x por y'. Aquí ya tengo y'. Si la multiplico por x, entonces esta va a ser x cuarta y x cuarta. ¿Sí? Menos 4 por y. Pero y es esta función. Y está definida para los mismos intervalos. Entonces aquí directamente voy a tener menos 4y, donde y va a ser menos 4x cuarta. Pero este menos con este menos se va a hacer más para el primer intervalo, es decir, para esta parte. Y para el segundo intervalo voy a tener menos 4x cuarta. ¿Sí? Igual con 0, como lo dice la función. Entonces, este 4x cuarta negativa con este 4x cuarta positivo se eliminan y este que es positivo con este negativo se hacen 0. Y como este define todo el conjunto de los números positivos y este todo el conjunto de los números negativos, incluyendo el 0, entonces se dice que 0 es igual con 0. Y esta va a ser una solución particular, pero no se puede obtener la familia de soluciones con C. Es decir, si aquí yo tuviera, ahí yo solamente supuse que C es igual con 1, ¿sí? Y es la única solución.
No puedo obtener una distinta. Entonces, para c igual con menos 1, va a suceder algo similar, pero solamente para x mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos otro ejemplo de soluciones para ecuaciones diferenciales a tramos. Pasamos al siguiente tema. Solución general. Si toda solución de una ecuación diferencial de orden n, una ecuación diferencial ordinaria, ya cabe mencionar que esto lo hemos manejado muchas veces, en un intervalo i se puede obtener partiendo de una familia de n paramétrica. Es decir, la solución g que depende de mi variable independiente, mi variable dependiente y los parámetros cn, igual con 0. Con valores adecuados en los parámetros ci para i igual con 1, 2, 3 hasta n. Se dice que la familia de solución general de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que como lo hemos manejado, que si tenemos una ecuación diferencial y' menos 2y igual con 0 y decimos que y es igual a e a la menos 2x, pues esta es una solución particular porque si recordamos, esto lo tiene que multiplicar una c específica de este estilo, ¿sí? Y para c igual con 1 es la solución anterior. Pero si yo digo que hay otra c, una c2, para c1 se satisface. Si digo que c es 2, también se satisface. Para c igual con 3 se satisface y así sucesivamente. Entonces, generalmente, la familia de parámetros o de soluciones se va a estar identificando por esta c. Y ya no es un valor fijo, es algo que yo puedo tomar de forma general. Por eso se conoce como una solución general. Y, por ejemplo, para esta solución y es igual a ce a la x, si digo que c es igual a 1, mi solución tendría esta forma. Es una exponencial creciente, donde tengo a x y a y. Si digo que c es igual con menos 1, pues entonces sería esta misma función, pero hacia abajo. Si digo que c es igual con 2, entonces mi función aquí debe pasar por 1, aquí por menos 1. Si c es igual con 2, debe pasar entonces por 2. Y esta es una exponencial creciente. Entonces viene algo así. Si es menos 2 es a c, entonces vendría así. Y así sucesivamente, si c es igual con 0, pues entonces la función valdría 0 para todo x. Y entonces, como tengo muchas soluciones que se les conoce como familias de soluciones, esta se denomina como una solución general.